El sol se inclinaba sobre la interminable extensión azul del océano Atlántico, su luz bailando en la superficie del agua como miles de anguilas brillantes. Bajo esta aparente calma yacía el misterio más antiguo y más aterrador de la humanidad, el Triángulo de las Bermudas. Este nombre no era una frontera dibujada en un mapa, sino un grito que resonaba en el borde de un abismo. Era un testigo silencioso de la antigua batalla entre el ansia de exploración del hombre y los secretos que la naturaleza se negaba a revelar. Nuestra historia es la historia de los eventos, que se convirtieron en un enigma irresoluble para aquellos que se quedaron atrás, los que se perdieron en estas aguas brumosas y sin brújula. Cristóbal Colón, en el umbral del Nuevo Mundo, en 1492, había tomado notas preocupadas en su diario. Su tripulación estaba inquieta. La aguja de la brújula giraba sin sentido, y en el cielo, sin nubes de tormenta a la vista, bailaban llamas sin razón. El color del mar cambiaba, volviéndose blanco como la leche y vibrante. Colón logró escapar de estos fenómenos extraños de alguna manera, pero dejó atrás un rompecabezas que permanecería sin resolver durante siglos. A partir de ese momento, esta zona se convirtió en un lugar del que los marineros hablaban en susurros y por el que cruzaban rezando. Los años pasaron. Llegó la era de los barcos de vapor. La humanidad ahora se aventuraba en el océano con gigantes más grandes y más seguros. Pero el apetito del Triángulo también creció. El año 1918 mostró al mundo lo aterrador que podía ser ese apetito. El USS Cyclops, un gigante de acero de 180 metros, junto con sus 306 tripulantes y su valiosa carga, navegaba hacia Barbados en las tranquilas aguas de marzo, cuando nunca más se supo de él. Ni una sola señal de SOS, ni un solo resto de naufragio, ni un solo chaleco salvavidas. Un barco enorme y las 306 personas en su interior fueron tragados por las entrañas del océano, como si nunca hubieran existido. Todas las búsquedas realizadas por la Armada de los Estados Unidos fueron infructuosas. El informe oficial escribió esa frase escalofriante para la historia. Lo que le sucedió al Cyclops es un secreto que quizás solo Dios conozca. Esto era más que una admisión. Era una declaración de absoluta desesperación y profundo terror. El tiempo avanzó y la humanidad comenzó a conquistar los cielos. Pero el apetito del Triángulo también se extendió hacia el cielo. El 5 de diciembre de 1945 fue el día en que se eligió a sus víctimas más simbólicas. El vuelo 19, 5 bombarderos torpederos TBM Avenger despegaron de Florida para una rutina de entrenamiento de navegación. El clima era perfecto. A bordo iban el experimentado instructor Charles Taylor y un grupo de entusiastas estudiantes pilotos. Las primeras horas transcurrieron según lo planeado. Luego, cuando el reloj marcó las 15:45, la voz que llegó por radio lo cambió todo. La voz de Taylor se escuchaba con dificultad entre la estática. No podemos contactar con Estambul. No podemos determinar nuestra posición. Todas nuestras brújulas están locas magnéticamente. No se ve tierra, solo agua. Por todas partes agua. Nada parece estar bien. Hemos entrado en aguas blancas. A partir de ese momento, los operadores de radio en la costa fueron testigos de una tragedia en directo. La voz de Taylor se volvía cada vez más tensa y angustiada. Se oyó una voz que parecía el grito de uno de los estudiantes. «No sabemos a dónde vamos. Creo que podríamos estar sobre el Golfo de México». Taylor les decía que se calmaran, pero la vacilación en su propia voz lo delataba. Otro piloto murmuró con un tono frío y perplejo. «El océano no se ve normal». Luego, las últimas palabras de Taylor se filtraron por un momento en la estática. «Agua blanca. Todo va mal. Estamos entrando en un vórtice. Por el amor de Dios». Y tras eso, cayó un silencio eterno e inquietante.
27 hombres, 6 aviones, con un clima perfecto, sin rastro alguno. Este evento clavó la leyenda del Triángulo de las Bermudas en la conciencia del mundo. Pero no fue un final, solo un comienzo. En 1948, un avión de pasajeros llamado Star Tiger desapareció entre las Azores y Bermuda, sin restos, sin señal. Un año después, su hermano, el Star Ariel, compartió el mismo destino. En 1963, el carguero Marine Sulphur Queen desapareció en el estrecho de Florida, tras una señal incomprensible y apresurada de su tripulación en sus últimos momentos. Los equipos de rescate solo encontraron unos pocos chalecos salvavidas. El barco y sus 39 tripulantes se disolvieron en las profundidades del océano sin dejar rastro. Cada desaparición se convertía en una capa más oscura, un secreto más incomprensible, añadido al anterior. Tantas desapariciones, y tan grandes, inevitablemente pusieron en marcha a las autoridades oficiales. Compañías de seguros, armadas, agencias de inteligencia intervinieron. Pero las respuestas dadas generaron más sospechas que preguntas. En el informe oficial preparado para el vuelo 19, la causa de la pérdida se escribió como desconocida. Sin embargo, había insinuaciones de que el comandante Charles Taylor era inexperto. Pero Taylor era un piloto de guerra extremadamente experimentado. En las sombras de la Guerra Fría, circulaban rumores de que algunos de los vehículos desaparecidos transportaban misiones secretas o material nuclear. Se hablaba de que los archivos de estos casos estaban sellados como top secret y que se ponían grandes obstáculos burocráticos a los periodistas investigadores. ¿Por qué era necesario tanto secreto? ¿Para proteger reputaciones? ¿O se estaba ocultando realmente una verdad increíble, cuyo conocimiento por el público podría causar pánico social? Quizás la posibilidad más aterradora era que nadie, ningún gobierno, supiera realmente qué estaba pasando. Y esa ignorancia era más peligrosa que un miedo incontrolable. La mente busca dar sentido al caos. Científicos e investigadores propusieron innumerables teorías para explicar estas misteriosas desapariciones. Dijeron que las burbujas gigantes de hidrato de metano, que se elevaban repentinamente desde el fondo del océano, podían reducir la densidad del agua, hundiendo barcos al instante y enrareciendo el oxígeno en el aire, haciendo que los motores de los aviones se pararan. Hablaron de anomalías en el campo magnético que podían enloquecer las brújulas y todos los dispositivos electrónicos. Se propuso la teoría de una capa de niebla magnética, mencionada por algunos supervivientes, hubo unos pocos, que averiaba los instrumentos y dejaba perplejas a las personas. Se discutió el papel posible de olas gigantes inesperadas y repentinas, olas vagabundas, microrráfagas o flujos de aire severos. Las teorías más exóticas desafiaban aún más la mente. Un portal donde el tiempo y el espacio se deformaban, la presencia de seres extraterrestres, una fuente de energía proveniente del continente perdido de la Atlántida o anomalías gravitacionales. Quizás la verdad era una combinación de todas estas teorías, o tal vez era algo mucho más simple o mucho más complejo que nuestra mente aún tiene dificultad para comprender. La historia del Triángulo de las Bermudas no es solo una lista de barcos y aviones perdidos. Es un espejo que prueba los límites de la humanidad, aplasta nuestro orgullo y nos recuerda lo pequeños e ingenuos que somos en el universo. En las profundidades del océano yacen preguntas que aún esperan respuesta. Los pilotos del vuelo 19, en un vuelo eterno sin brújula, aún buscan el camino a casa. La tripulación del USS Cyclops lleva consigo un secreto que nunca podrán contar. Y tal vez en este mismo momento, sobre esas aguas azules y tranquilas, la brújula de un avión o un barco tiembla levemente. El piloto gira la cabeza al oír un leve crepitar en sus auriculares, y al mirar afuera, ve que el color del agua comienza a volverse un poco más blanco,
El secreto aún está ahí, esperando. Quizás la lección más grande es aceptar que la naturaleza aún guarda misterios más allá de nuestra comprensión, y cada vez que nos aventuramos en esa inmensidad azul, respetar tanto su belleza como su poder ancestral. Porque el océano no habla, solo susurra, y solo cuando aprendemos a escuchar sus susurros, quizás entonces podamos descorrer el velo de algunos de sus secretos.